La vida sexual de Kant, aunque es un escrito de ficción hecho en 1995 por el periodista Frédéric Pagès y otros miembros de un grupo autodenominado Asociación de Amigos de Jean-Baptiste Botul, nos relatan curiosidades importantes que pudo haber tenido la vida sexual del filósofo Kant, debido a la correlación con su modo de vida que tuvo realmente. La sexualidad, el erotismo, que es lo propio de la sexualidad humana, lo sabemos, es uno de los pantanos en los que se resbala una y otra vez. Freud mismo, en una carta a Jones, le confiaba: quien quiera que prometa a la humanidad liberarla de los infortunios del sexo, será recibido como un héroe. Para Georges Bataille, quizá el filósofo que más se ha ocupado del erotismo, el cual es, dice, la apropiación de la vida hasta la muerte, son los hombres la única especie que ha hecho de la vida sexual una actividad erótica, que es esencialmente una exuberancia de la vida y no es extraño a la muerte misma. Sí, como señala el francés, somos seres discontinuos, el erotismo ligado a la muerte tiene el sentido de proporcionar ilusoriamente la continuidad del ser. Jean-Baptiste Botul, filósofo ficticio creado por Frédéric Pagès y compañía, filósofo de la tradición oral del felibrismo, pronuncia en 1946 una serie de conferencias que serían publicadas hasta 1999 en torno a la vida sexual de Immanuel Kant. Lo primero que se pregunta en esta serie de charlas es sobre si tiene o no relevancia la vida de un filósofo en relación con su propia filosofía. Los neokantianos, que fueron sus maestros, sostenían que la vida del filósofo poco tiene de relevancia con respecto a su propuesta filosófica. Botul, sin embargo, piensa que la individualidad de un pensador se entrelaza y se funde firmemente con su obra, por lo que no desestima conocer una vertiente de su obra desde el punto de vista de su vida misma. La obra de Kant, incluso lo más conocido y repetido por el gran público, está cruzada por su imperativo categórico que reza: obra de modo tal que la máxima de tu acción pueda convertirse por tu voluntad en ley universal. Siendo así, valdría preguntarse si la sabida castidad y celibato de Kant pueden o deberían tomarse como imperativo universal. Es conocida la forma tan peculiar que tenía Kant de utilizar el tiempo y su forma de vida sedentaria al extremo de que nunca le permitieron salir de su natal Königsberg. Todos los días, su empleado Lampe lo despertaba 5 minutos antes de las 5 de la mañana, a las 5 en punto estaba sentado a la mesa, bebía té y preparaba toda la mañana, hasta las 12:45, los cursos que impartiría. Tomaba entonces un vaso de vino y se sentaba a la 1 en punto a la mesa para la comida. Salía después a la fortaleza de Friedrichsburg, siempre utilizando el mismo camino. Como siempre hacía ese paseo a la misma hora, los habitantes de Königsberg lo tomaban como referencia para conocer la hora. Por las noches realizaba un elaborado ritual para poder dormir completamente tapado en su habitación, que permanecía cerrada y oscura todo el tiempo. Según Botul, Kant fue un absoluto asexuado. Podría decirse que practicaba un erotismo de los corazones, más libre, según vimos con Bataille. Sin embargo, no es el caso tampoco de Kant, quien jamás se enamoró, toda su vida permaneció célibe, nunca tuvo ni amante ni esposa. Nunca hubo una mujer en casa de Kant, ni siquiera una sirvienta. Ese alejamiento de la vida sexual, erótica, incluso en su vertiente tierna o amorosa, dispensada para las mujeres, no es exclusiva de este filósofo. Muchos otros cultivadores del amor a la sabiduría practicaron, en diversos grados, un celibato que bien puede tomarse como paradigma de la filosofía. La lista es rica en nombres: Malebranche, Hobbes, Pascal, Descartes, Spinoza, Newton, Leibniz, Hume, Voltaire, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, testimoniaron que el fin último de la humanidad no es reproducirse, por lo menos no en la materialidad de los cuerpos. Kant fue filósofo y célibe en extremo, al grado de llegar a sostener que un filósofo digno de ese nombre no se casa. Fue célibe pero no asceta, vivió una vida en relación con su tiempo. De joven frecuentaba las tabernas y siempre disfrutó de la comida, muchas veces con invitados en su casa. Para la sociedad de Königsberg era considerado como amable compañero. Quizá Kant no conoció la sexualidad en otro cuerpo que el suyo, pero sí conocía la sensualidad, sobre todo de la comida. Era de muy buen paladar.
Y aunque no poseía un físico seductor, con una estatura de apenas 1,50 m, su madre lo llamaba hombrecito, su cuerpo no le avergonzaba en absoluto. Kant, pues, no es ni un ermitaño ni una anacoreta. Ensalza el placer, así lo dice en su Antropología. El puritanismo del cínico y la castidad del anacoreta, que se privan de los placeres de la sociedad, son deformaciones de la virtud que no invitan a practicarla. En su fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant propone que no existe órgano para un fin que no sea, al mismo tiempo, el más apropiado y adaptado para dicho fin. Siendo así, esto sin duda tendría que aplicar para los órganos sexuales del filósofo, pero, si él no los usaba, ¿de qué se trata entonces? De alguien que rechaza el matrimonio después de haberlo analizado profundamente. Él sabe que el comercio sexual del matrimonio no alcanza a explicar ese desgaste vital que implica. Para el filósofo el matrimonio es un lento suicidio, y la vida marital, sexual, un lastre que consume el tiempo que el filósofo ha comprometido a la filosofía. Kant es filósofo y hace de esa actividad su imperativo categórico, su alejamiento de las mujeres y de lo sexual son un acto de virtud para preservar el tiempo necesario para la filosofía. En el mismo sentido se defiende esos dos enemigos de la filosofía que son el sueño profundo y la somnolencia, a la que llama torpeza de la tarde. Después de comer, ante esta torpeza se cura con el paseo, que es visto como un ejercicio de recuperación de las fuerzas mentales. El sueño era para Kant un gran vacío del pensamiento, al que hay que entrar y salir con mucha vigilancia. Al entrar evitaba perderse en los pensamientos desordenados, por lo que repetía la palabra Cicerón como un mantra. Para despertar, había que cortar con el sueño como con una mala hierba. Salía del sueño de un salto, a la voz de Lampe, a las 5 para las 5. Para añadir, según el escrito, Kant decía de la masturbación: si no había otro remedio, preferiría entre masturbarse y tener una relación con una mujer. Habría que tener una relación, es decir, no era onanista, frecuentaba de vez en cuando prostíbulos, pero sin desperdiciar energía vital, su semen, decía. Todo aquello, todo fluido, todo sudor, todo flujo ya sea sanguíneo o corporal era desperdicio para su psique, le quitaba noción, perdía intelecto. Kant resaltaba también sobre la ascesis, pero no la entendía como coloquialmente se sobreentiende, decía. Si pensar es llevar una vida de pensador, hay una palabra que exprese esta definición: ascesis. Para el ascesis en su sentido antiguo no expresa mortificación sino entrenamiento, ejercicios, reglas para la vida y un tanto espiritual también. Vivir sin mujeres es una ascesis, vivir con ellas también, es el ejercicio, la práctica, el entrenamiento o las reglas para cada situación o estado de vida, a eso le llamaba Kant ascesis, requiere de esa entrega con base a reglas y disciplina llevar una vida célibe, sin mujeres, pero también requiere llevarla en caso de tener pareja. A pesar de su estilo de vida célibe, no juzgaba ni veía como malo a los que no llevaban su mismo estilo de vida, mantenía un punto neutro en equilibrio sobre sus juicios, su oratoria no era para condenar a los demás, sino al contrario, siempre con un estilo elocuente hacia saber su punto de vista sin dogmatismo alguno. La propuesta de Kant es el celibato para poder trascender, afirmándose que a través del celibato kantiano se levanta como un paradigma de la vocación filosófica, la forma de trascender no solo son los hijos, las mujeres, se podía trascender a través de las ideas, el fin último de la humanidad no consiste en reproducirse, la filosofía es la afirmación de que existe una forma no sexual de perpetuarse la transmisión de conocimientos, es decir, la cultura. La filosofía ofrece un semen espiritual. Kant puede permanecer célibe sin contradecir su moral. Su celibato no amenaza la preservación de la especie, al contrario brinda a la humanidad un semen espiritual. Eso es lo que transmite el pensamiento kantiano en esta obra. Hay que tener en cuenta que casto es aquel que no tiene relaciones y célibe es aquel que sí puede llegar a tenerlas esporádicamente pero no se casa, no se involucra. Según explicaciones de este libro, esto para entender a Kant con respecto a su vida sexual. Hasta aquí el video, en próximos vídeos hablaré sobre otros filósofos célibes y ascetas como por ejemplo Platón, Kierkegaard, Newton, Heráclito, Descartes, Pascal, Hume, Huygens, Leibniz, Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche y Wittgenstein.
Síganme también por mi canal de Telegram y mi página de Facebook, abajo dejo los enlaces. Hasta la próxima.